Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos, vecinos y todos los que están viendo por este medio, por este canal. En esta tarde estamos muy contentos de poder tener este privilegio y oportunidad de poder llegar a sus casas con la palabra del Señor. Estos días hemos estado escuchando por todos los medios un mensaje que creo que ha llegado a todo hogar, que dice de esta manera: quédate en casa. Esto me hizo pensar mucho el mensaje, el quedarnos en casa, las casas, los hogares. Ciertamente la palabra del Señor habla, ¿no?, de la casa, habla del hogar, habla de la importancia de nuestras casas. Y por ello yo quiero compartir con ustedes, así como titula este mensaje: atrae la presencia de Dios a tu hogar, ¿no? Muchas veces podemos traer muchas cosas a nuestra casa, y es cierto, las mujeres en especial traemos adornos, con tal que la casa se vea hermosa, se vea bonita, se vea agradable, se vea acogedor para la familia. Pero en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes lo más importante, lo más esencial, lo más necesario que cada uno de nosotros, los que tenemos familia, los que tenemos casa, los que tenemos un hogar, debemos hacer, es atraer la presencia de Dios a nuestras casas. Y tenemos ejemplos en la palabra del Señor, ejemplos que nos animan, ejemplos que nos desafían a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, personas que han hecho lo posible que la presencia de Dios more en sus casas. Y tal vez usted se pregunta: pero ¿cómo puedo yo atraer la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo puedo hacer que Dios habite y permanezca en mi casa, en mi hogar? La Biblia registra allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 11, habla de un matrimonio que en un momento ellos se pusieron de acuerdo para hacer una habitación. Habla de la tsunamita y de su esposo, que ellos se preocuparon demasiado para que un varón de Dios, un hombre de Dios, un profeta de Dios, pudiera tener un lugar donde pasar la noche cuando él pasaba por esa región. Y dice la palabra de esta manera, si podemos leerlo. Dice: aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bueno, la historia sigue relatando de que estas personas, dice que hicieron con esmero un lugar, un aposento, porque entendieron la importancia de que este hombre, que para ellos representaba, ¿no?, de Dios, representaba presencia misma de Dios, porque acoger a este hombre, preocuparse por este hombre de Dios, porque la mujer dice es un hombre santo de Dios, preocuparse por él era preocuparse por Dios, era hacer que Dios mismo estuviese en la casa de ellos. Y ella dice:
a su marido, unámonos. Un matrimonio unido puede atraer la presencia de Dios. Un matrimonio que se une para un propósito específico puede atraer la presencia de Dios. Pero cuando no hay unidad en el hogar, no hay presencia de Dios. Porque en la desunidad, dice la palabra, habita el enemigo. En la desunidad está el maligno, el enemigo de nuestras almas, de nuestra familia, que trae muchas veces calamidades, que trae muchas veces hasta destrucción a nuestra vida, a nuestros hogares. Pero cuando nos unimos, el enemigo tiene que huir, el enemigo tiene que retroceder, el enemigo tiene que salir de nuestro hogar. Y quien es atraído es Dios mismo, es la presencia mismo. Y donde está la presencia de Dios, amado hermano, amado amigo, amado vecino, usted que me está viendo, que está escuchando, cuando nos unimos, cosas grandes pueden suceder en nuestros hogares. Podemos experimentar la gloria misma de nuestro Dios a través del Espíritu Santo que mora en nuestro corazón, que mora en nuestro hogar y que hace milagros, milagros que quizás nunca nosotros hemos entendido, ni hemos experimentado, ni hemos pedido, pero han estado en el deseo de nuestro corazón, han estado en lo profundo tal vez de nuestro ser, ese deseo. Pero cuando Dios, hermano, mira esta unidad en familia, cuando nos ponemos a orar en familia, ahora que Dios nos está dando la oportunidad en este tiempo de estar en la casa, de pasar en familia, porque es lo que estamos aprendiendo en esta pandemia, ¿no? De quedarse en nuestras casas, de estar en familia unidos, ¿no? Permanecer unidos. Antes tal vez no había esa unidad, ¿no? Porque mayoría de nosotros estábamos más en trabajo, no almorzábamos juntos en la casa, en la mesa, cada cual por su lado, porque las responsabilidades nos exigían de esa manera. Pero mire cómo Dios es bueno y nos está dando esta oportunidad de permanecer juntos. No buscábamos la presencia del Señor juntos, porque vuelvo a decir, nuestras responsabilidades hacían que cada uno busquemos por nuestro lado, como hemos podido, los padres por su lado, los hijos a veces por su lado, y a veces no buscando la presencia del Señor, porque cuando no hay un padre, una madre que impulsa, que instruye, que exige, a veces no se da estas situaciones de búsqueda de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. Pero ahora que podemos unirnos en nuestra casa, que podemos leer la palabra juntos, que podamos tener propósitos en común juntos, la familia, ahora podemos nosotros atraer la presencia del Señor. Y este tiempo de pandemia puede ser los mejores días de nuestra vida en cuanto a espiritualidad, en cuanto a unción, en cuanto a poder de Dios, en cuanto a gloria, en cuanto a milagros del Señor que puede pasar en nuestro hogar. Para sorpresa de este matrimonio, de esta pareja que habían hecho ese posible de unirse y hacer un lugar para el siervo de Dios, para el varón de Dios, el hombre santo, dice la palabra, relata que hubo un milagro de un hijo. Ellos no tenían hijo, eran ancianos. Cuando el profeta llama y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Y cuando se entera que esta pareja no tenía un hijo, él le dice, al año como en este tiempo, en estas fechas, tú vas a abrazar un hijo. Y la mujer dice, no se burle de mí, porque su marido era anciano, era mayor, y también seguramente ella. Pero cuando las cosas a veces se ven imposibles, cuando se ve que todo está terminado, cuando ya no hay esperanza, es ahí donde la presencia del Señor actúa.
actúa por nuestra unidad. Usted que tiene peticiones en su casa en este tiempo de crisis, ¿no? En este tiempo de necesidad, en este tiempo difícil que estamos pasando, tal vez como nación, en el mundo entero, lo que podemos hacer es unirnos y buscar el rostro de nuestro Dios en las horas que tal vez nunca lo hemos hecho. Las madrugadas, a la medianoche, a la hora que el Espíritu Santo le levanta y le dice, levántate. Esas horas podemos buscar el rostro de nuestro Señor. Estar en casa trae un beneficio. Estando en casa, juntos, en familia, podemos atraer la presencia de Dios. Dice la palabra que ellos se esmeraron para hacer esa habitación, ese aposento. Hoy es tiempo de esmerarnos. Hoy es tiempo de buscar al Señor, no como antes, tal vez a lo que podíamos, a lo que se daba, a lo que venía. Hoy es el tiempo de esmerarnos en buscar la presencia del Señor, atraer al Espíritu de Dios a nuestros hogares. Esmérese, amado hermano, esmerémonos. Usted que me está escuchando, amigo, vecino, todos los que están viendo, esmerémonos, hagamos o pongamos de nuestra parte lo más excelente que podamos nosotros hacer para nuestro Dios, lo más sacrificado tal vez, ¿no? Lo que nunca hemos hecho, hagámoslo ahora, busquemos al Señor y ahí vamos a encontrar el milagro de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted que está viendo puede ahí en su casa, en su hogar, afirmar esta palabra y decir amén, gloria a Dios, aleluya. Él vive, Él es todopoderoso para nosotros, en el nombre de Jesús. También, hermanos, no solamente nuestra unidad puede atraer, ¿no? Nosotros que sabemos, que conocemos, que hemos experimentado la presencia del Señor, que hay beneficios en la palabra, que de aquellos que tal vez nunca han tenido oportunidad de leer la palabra de Dios, nunca han tenido oportunidad de ir a una iglesia, asistir o congregarse, ser parte de una iglesia, nunca han tenido una oportunidad de experimentar la presencia, la manifestación del Espíritu Santo en su corazón, en su familia. ¿Qué de aquellas personas? Sabe que, amado hermano, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Dios ama a la humanidad, ama su creación y Él da oportunidad a todos. Dice la palabra, hay un ejemplo y habla de una persona que tal vez en ese momento él era como que no conocía la palabra del Señor, estaba en la condición de aquellos que no conocían a Dios, de aquellos que no comprendían la palabra. Zaqueo. Aunque Zaqueo, dice la palabra, era judío, pero él era servidor del imperio romano y él, dice, era un hombre duro de corazón, era un hombre avaro, era un hombre que no tenía misericordia de los pobres, cobrador de impuestos, y asimismo era él tal vez odiado por otras personas, pero Dios miró su necesidad de este hombre, nuestra necesidad, amado amigo, hermano, usted que me escucha, nuestra necesidad puede hacer que Dios mire nuestro corazón, que Dios se compadezca de nosotros y que Él mismo diga, hoy es necesario que yo vaya a tu casa, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo cuando se enteró que Jesús iba a pasar por ese lugar, ese hombre duro, ese hombre avaro, ese hombre odiado, ese hombre que no tenía misericordia, cuando se enteró, dice que él corrió a ver a Jesús que pasaba por allí, aunque su estatura lo impedía, porque dice que era bajo de estatura, había impedimentos. Como hoy en día para muchas personas hay impedimentos a veces de ver al Señor, de creer en el Señor, de buscar al Señor, de encontrarse con el Señor.
hay impedimentos del vicio, hay impedimentos del pecado mismo, hay impedimentos de negocios, de trabajos, hay impedimentos tal vez a veces hasta familiares, hay impedimentos que muchas veces están dentro de nuestro corazón, producto por situaciones que nosotros hemos pasado, necesidades que hemos tenido o dolores que hemos tenido. Cualquiera fuera nuestra situación, la palabra del Señor muestra que nada puede impedir cuando hay necesidad en nuestro corazón. Dios mira. Y el Señor Jesús, cuando estaba pasando por allá, Él le dijo: Zaqueo, bájate, deprisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hermano, cuando el Señor viene a nuestra casa, cuando la presencia de Dios es atraído a nuestra casa, todo cambia. Todo cambia. El lugar es transformado, la familia es transformado, nuestro corazón es transformado, es sanado de heridas, nuestra mente es sanada, porque esto pasó con Zaqueo. 3 cosas pasó en Zaqueo. Dice la palabra de que hubo un cambio en Zaqueo, cambió prioridades en Zaqueo. A veces nuestras prioridades están equivocadas, están erradas, son erróneas. No estamos en el camino correcto que nosotros debemos estar como creación de Dios. Y para Zaqueo su prioridad era él mismo. Por eso él hacía todo tal vez para hacerse rico, no importando de los necesitados, de los pobres. Él no perdonaba a aquel que debía tal vez impuestos, ¿no? Él solamente pensaba en él, de cómo hacerse más rico. Pero cuando el Señor llegó a su casa, esto cambió. ¿Cuántos dicen amén? Cambió para bien. Para Zaqueo ya no era él mismo prioridad, él puso a Dios como prioridad en su casa. Él puso tal vez la palabra como prioridad en su casa, el pan de todos los días, ¿no? El pan que nosotros necesitamos para nuestro espíritu era lo primero. Para Zaqueo ya no era llenar su casa con riquezas, no era llenar tal vez su cocina con alimentos, no era llenar su vestuario con ropa, nada de eso, ya no era él, era Dios. Por eso él pudo decir: si a alguien yo he defraudado, yo voy a devolver cuadruplicado. Si hay alguien que se ve en esa situación que yo me he aprovechado o yo he defraudado a esa persona, yo voy a devolver. ¿Quién cambió eso? ¿Quién puede cambiar la mente de un hombre corrupto, de un hombre duro de corazón? ¿Quién puede cambiar? Es la presencia de Dios. Y esta misma presencia, en aquel tiempo Jesucristo en casa de Zaqueo, esa misma presencia hoy quiere habitar en tu hogar, amado hermano. Hoy quiere cambiar tus prioridades. Hoy quiere cambiar, no solamente en esa área de prioridades, también dice que se cambió en el área de sentimientos. Sentimientos. Donde hay tristeza, ahora puede haber gozo, ¿no? Donde hay dolor, puede haber alegría. Estos días, yo sé que en muchas casas ha entrado la tristeza, la desesperación, el temor, el miedo a esta enfermedad que está azotando al mundo entero. Hoy en día hemos visto muchos de nosotros seguramente las noticias donde en Santa Cruz ha pasado ya más de 1000 contagiados y ha entrado ya a las autoridades. Y esto ha llamado nuestra atención y de alguna manera ha traído temor a nuestro corazón. Ha traído tristeza a nuestro corazón, desesperanza tal vez,
Pero si Dios entra en nuestra casa, si Dios habita en esa casa donde te quedas, ¿no? Quédate en casa. Si Dios habita ahí, hermano, puede ser cambiado. Dios puede cambiar nuestros temores, nuestras tristezas, nuestros miedos. Él puede cambiar en fe. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos fe en Dios, de que Dios nos librará de este mal. La fe, que tal vez no vemos todavía las cosas, pero por fe creemos que pronto terminará lo que está pasando en el mundo entero. Dios hará la obra, hará que la gente, los científicos, puedan encontrar cura, porque Dios es el que da sabiduría y la inteligencia, dice la palabra del Señor. Y tenemos fe que Dios, por amor a su pueblo, hará, por amor a su iglesia, Él hará, por amor a la humanidad, porque Él tiene misericordia. Entonces, cuando nosotros tenemos necesidad, si usted tiene necesidad, aunque usted no haya conocido al Señor, no haya experimentado, Él está mirando. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ignorar? Él está ahí, esa voz en su mente, en su corazón, diciéndole: yo quiero. Date prisa en abrir las puertas de tu corazón, en abrir las puertas de tu casa. Yo quiero posar ahí. Es necesario, porque eso dijo Jesús a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa. Hoy en día es necesario que Dios habite en todos los hogares. También podemos decir, hermanos, que no solamente es nuestra necesidad, sino también nuestra disposición. Y con esto vamos a ir terminando. Dice allá en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 11, el libro de Marcos, mientras usted busca, Marcos capítulo 2, versículos 11. De esta manera vamos a dar lectura. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho del que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas. Bueno, continúa la historia, pero hasta ahí ya nos da la historia de lo que estaba pasando. Y decíamos que no solamente nuestra necesidad puede atraer la presencia de Dios, sino también nuestra disposición. No sé quién era este hombre que dispuso en su corazón abrir las puertas de su casa para que Jesús en esa casa hiciera milagros. Tal vez él no entendía o no comprendía de que se iban a hacer milagros. Tal vez su intención solamente era de que Jesús pase en esa casa unos días o un día, un momento. Pero dice la palabra que muchos, cuando se enteraron que Jesús estaba en esa casa, una multitud fue a ese lugar, y en ese lugar se estaba haciendo milagros, tanto que ya no cabían la gente, y eso hizo que habían 4 hombres que, viendo la necesidad, porque a veces tenemos que ayudar a las personas a que puedan invitar a Jesús a su casa. Tenemos que ahí nosotros, los que conocemos, los que hemos experimentado, compartir de Dios, ayudar, apoyar, llevar la palabra. Y estos 4 hombres, dice, vieron la necesidad de este hombre paralítico, que él no podía ir a esa casa donde Jesús estaba. Ellos cargaron
cargaron al hombre, pero se dieron cuenta que la gente estaba hasta las puertas, no había lugar, no había espacio, e hicieron, no se rindieron viendo todo eso, sino ellos hicieron subir al techo y por el techo bajar el enfermo, porque en esa casa estaba pasando algo grande, algo glorioso, porque en esa casa había una persona que dispuso en su corazón de abrir esas puertas, y allá el Señor estaba operando. Este hombre fue bajado por el techo, tal vez sin entender también, pero bajaron. No sé cómo hicieron en ese tiempo, pero la Biblia relata que bajaron. Y cuando Jesús vio, Jesús dijo, levántate, ¿no? En otro paralelo dice, levántate, toma tu lecho, ¿no? Y camina. Aquí dice, tus pecados son perdonados. Hermano, cuando la presencia del Señor está en nuestra casa, porque nosotros hemos abierto, hoy es el tiempo donde muchos hogares van a abrir su casa para la palabra. Hoy es el tiempo donde muchas casas harán de su casa casa de oraciones. Muchos hogares harán de su casa lugar donde la palabra se dé lectura. Muchas casas serán usados por el Señor para que en esas casas haya milagros sobrenaturales. Y el Señor en este tiempo nos está diciendo eso. Él nos ha sacado de las iglesias. Ahora no podemos congregarnos, pero tenemos nuestra casa, donde nosotros podemos abrir para nuestra familia en primer lugar, ¿no? La familia que está alrededor de nosotros. Podemos abrir y allá mirar la palabra, estudiarla, meditarla, entenderla, ponerla por obra y esperar del Señor para que esa palabra haga milagro a nuestra vida. Esa palabra nos mantenga perseverando juntos hasta que el Señor venga. Que este tiempo de pandemia no nos vayamos a enfriar por no estar mirando la palabra, por no abrir nuestras casas al Señor, por no dar lugar en nuestras casas a Dios. Que no nos estemos enfriando, más al contrario, que de este tiempo difícil donde hemos estado viviendo y hemos estado en casas tal vez encerrados, quietos, de ese tiempo se vean los milagros más grandes de nuestra vida, de nuestra historia, para testimonio al mundo entero. Amado hermano, yo quiero animarle a que usted invite al Señor a su casa, busque en su casa, así como esta mujer que buscó, que dispuso, que se puso de acuerdo con su marido, se esmeró para buscar, sin imaginarse de que iba a recibir un regalo grande. Busque al Señor en su casa. Este tiempo, dé lugar a Dios, al Espíritu Santo. Demos lugar, amado hermano, porque Él está hablándonos en este día, en este tiempo. Él quiere ayudarnos, Él quiere levantarnos, quiere levantar la iglesia. Quiere que la iglesia, hermano, persevere, unánime. Si nosotros miramos más ejemplos, vamos a encontrar muchos ejemplos de casas donde Jesús hizo milagros y donde el Espíritu Santo también hizo milagros en las casas. Después de la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos, nosotros vemos allá de que el pueblo permanecía, dice, juntos, unánimes, tanto en el templo, pero también en las casas, en el partimiento del pan, dice la palabra del Señor, en las oraciones, en los ruegos, en las casas. Hermano, no estamos en vacaciones. No estamos en un tiempo donde, bueno, no podemos ir a la iglesia, bueno, ahora es tiempo de estar, no sé, tal vez en otras cosas, ¿no? En películas, en cines, en la casa. No estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo donde debemos buscar al Señor. Quizás en ese tiempo
El Señor dijo, entra a tu aposento, al lugar de tu secreto, y cerradas las puertas, ora a tu Padre en secreto, porque todo lo que nosotros hacemos en secreto, Dios recompensará en público. Quizás muchas cosas en los hogares sucederán como que en secreto, pero las recompensas serán en público. El día de mañana, hermanos, acontecimientos, tal vez acontecimientos sociales, pero hoy es la unidad en acontecimientos espirituales en nuestro hogar. Por eso desafiamos en el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias sea a Él. Y espero, hermano, que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Es bendición para mi vida. Me confortó. Pedí al Señor y Él me respondió. Gracias. Vamos a orar ahí donde usted está. Incline su rostro y vamos a dar gracias a nuestro Padre, el que conoce todo. Si nosotros miramos la Biblia, hermano, en la presencia del Señor, hermano, en las casas. Esta historia más quisiera contar. No era de la manera como Él quería traer. Se quedó en casa, dice, de Obed-Edom por 3 meses. Obed-Edom prosperó cuando Dios estaba en la casa. Y no hablamos solamente de lo económico, hablamos de muchas áreas de nuestra vida. Él puede hacer que nuestra vida sea próspera en lo espiritual. Él puede hacer que nuestra vida sea próspera en nuestras relaciones familiares. Él puede hacer que nuestra vida sea próspera en nuestras relaciones como esposo, como esposa. Matrimonios unidos, fortalecidos, porque está la presencia de Dios. Por eso vamos a orar en esta tarde, ansiando la presencia de Dios, deseando, permitiendo a Dios mismo que habite en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, incline y vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, que estás en los cielos y estás en este lugar y en las casas de mis hermanos que en este momento están viendo y están clamando a ti, Señor, en obediencia, en fe, Señor, a tu palabra, lo que escucharon, Señor. Dios, te ruego que cada casa donde es deseada, que cada casa que dispone el lugar, Señor, para ti, que eres el primero en nuestro hogar, Señor, sea bendecido, sea protegido, Señor, aún de la enfermedad que está acechando al mundo, Señor. Nuestras casas, Señor, que nuestras casas sean cubiertas con tu presencia misma, tu gloria misma, Señor. Blinde nuestras casas, nuestro hogar, nuestra familia, y que no llegue el mal, Señor, en el nombre de Jesús. A ti, Señor, encomendamos nuestras vidas, nuestra familia. En esas casas, Señor, que han unido para buscarte en este tiempo, los hijos con los padres se han hecho de un mismo sentir, Señor, de buscar tu rostro. Los esposos, Señor, que se han hecho también uno, Señor, para buscarte a ti en un mismo propósito, una misma meta, Señor, un mismo deseo, una misma petición en este tiempo, sean, Señor, ahora respondidos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, clamamos a ti, Señor, y ponemos todo nuestro ser, ponemos a nuestra disposición, aún nuestra necesidad, para
para que tú, Señor, la tomes y gobiernes en nuestra vida, en nuestra casa. Nuestra casa, Señor, sea también casa, Señor, de adoración, casa donde tu palabra se medita, Señor, casa donde podamos buscarte, Señor, sea impregnada de tu presencia, atraída, Señor, hacia ti, y tú, Señor, habite, Señor, sin ningún impedimento, Señor, que todo orgullo, toda maldad, todo lo que a veces perturba, sea derribado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, y entregamos este tiempo a ti, mi Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Continuemos y conmigo será hasta otra oportunidad. Todos los que se han conectado, ¿no?, saludamos y le deseamos que la bendición de la presencia del Señor llegue a su hogar en este día, en esta tarde, y a partir de ahora usted mire las cosas diferentes, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta otra oportunidad.